Muy buenos días, Mariel, bienvenida. Esta entrevista es parte del proyecto de Feminismo Global y es un proyecto internacional localizado en múltiples lugares patrocinado por la Universidad de Michigan, y el objetivo es poder obtener historias orales que creen y preserven conversaciones con mujeres cuyo activismo y o contribución académica haya beneficiado de manera crítica problemas fundamentales para la mujer. Hoy nos encontramos con Mariel, quien es parte de la Sombrilla Queer. Así que quiero nuevamente agradecerte por estar aquí, por aceptar participar. Así que vamos a estar hablando aproximadamente una hora, pero va más o menos. Comenzaremos hablando sobre su vida y cómo se involucró en la labor a la cual está desempeñando actualmente, sus pensamientos y puntos de vista sobre su trabajo en el contexto del movimiento de mujeres y los vínculos que observas entre tu trabajo y el de las activistas que te rodean. Así que comenzando y considerando la posición en donde te encuentras hoy, me gustaría comenzar preguntándote sobre su historia personal. ¿Cómo fue tu niñez y qué le llevó a donde te encuentras en este momento? Gracias, María. Bueno, pues mi niñez básicamente yo nací en Río Piedra, de padres naturales de Bayamón. Me crié casi toda mi vida en Guaynabo. Tuve el privilegio de poder ir a una escuela privada y luego para la UPR Mayagüez y transferirme a la UPR Bayamón, donde me gradué con bachillerato de ciencias de computadoras. No, yo diría que mi niñez en sí como no era uno donde me identificaba como pues liberal o pues en cierta forma con pensamiento activista, feminista. Especialmente ya hace más de 10 años ya tuve muchas amistades feministas, transfeministas, que me empezaron a informarme mucho sobre pues las necesidades de ser feminista y actuar sobre esto. Pero yo misma pues por muchas razones, principalmente porque en esos momentos de mi vida, hace ya más de 10 años, yo no me sentía bien conforme con mi identidad. Era más tímida, era más difícil para yo pues a veces meterme en espacios de lucha, porque pues si ni me sentía cómoda con yo misma, como voy a sentirme yo misma cómoda pues expresándome como me sentía en esos momentos. Yo por lo menos al crecer siempre tenía pues muchos pensamientos conflictivos porque como pasa a veces con personas con mi identidad, pues pasa mucho bullying, porque pues dicen, pero tú eres como que medio afeminada, como que no sé, que y pues yo tengo 35 años, soy ya para los 90 y los principios de los 2000 era más común pues ver como que ese tipo de bullying en las escuelas y al estilo. Y no fue hasta el 2017, justo antes del huracán María, y yo después de graduarme de bachillerato de ciencias de computadoras, que ya pues estoy teniendo todos estos cambios grandes en mi vida, que empiezo a cuestionar muchas cosas. Empiezo a cuestionar las masculinidades, mi identidad, y poco a poco, hablando de amistades cercanas, amistades queer, trans, no binarias, y haciendo mucha introspección, pues llego a la realización de mi identidad. Y en esos momentos, ya para el 2018, pues como se dice, salgo del closet hacia mi familia, amistades, hacia todo el mundo, básicamente, públicamente, como Mariel. Y me doy cuenta que, pues, al salir del closet, pues, me siento ya mucho más confiada, no solamente en mi identidad, pero como que meterme en estos espacios. En lo que antes, pues, apoyaba de lejos. Ahora, pues, siento la importancia de estar ahí en esos espacios y involucrarme. ¿Y cuáles son los compromisos principales en tu vida? Pues para mí los compromisos principales es buscar la empatía entre otras personas para personas como yo, para personas que tal vez son parecidas como yo, que son personas queer, trans, no binarias, que no tienen voces muchas veces en ciertos activismos de descolonialismo, de justicia climática, sobre el acceso para aborto seguro, para sueldos dignos. Yo, por lo menos, de los primeros activismos que empecé a involucrarme fue mayormente con grupos feministas que pues mayormente eran mujeres y género. Y en esos espacios muchas veces pues no
o había alguna poca gente queer, pero casi nunca pues personas transgénero. Okay. Y tomaba la labor muchas veces de pues, ser la educadora con estas personas y tener que explicarles sobre el lenguaje inclusivo, explicarles sobre mis experiencias y por qué eran importantes incluirlas en las luchas. Y yo sé que eso también es un labor intenso a veces para muchas personas transgénero. Yo por lo menos pues, me pude graduar antes de salir del closet, pude conseguir un trabajo que me sostenía bastante y que me daba la accesibilidad para poder hacer mis cambios legales, de nombre y de género, que me apoyaban en lo que yo hacía, que yo admito también que ese privilegio muchas personas transgénero no las tienen en esta isla, y yo, reconociendo mi privilegio, reconozco que pues debo aprovechar esta oportunidad para poder estar ahí cuando otras personas no pueden estar, porque sé que muchas personas a veces dicen que no, pues si las personas transgénero, las personas queer quieren luchar por sus derechos, pues tienen que ir para las calles todo el tiempo, tienen que hacer esto, pero ya pasamos ya por tanta incertidumbre, tanta tragedia, tantas diferentes cosas que ante nuestras vidas, no todos podemos hacerlo. Algunos podemos, pero no todos podemos, y no se puede esperar que de todos estemos involucrados en estos espacios. Y pues yo aprovecho que tengo una vida, diría, en general bastante cómoda en comparación para poder estar ahí y hablar por las injusticias que pasan muchas de las compañeras que conozco. ¿Y cómo le parece la carrera que desempeña y cuáles son los logros más significativos de su vida profesional? Pues yo diría que de los logros más significativos, pues involucrándome con la Coalición 8 de marzo, de que empecé desde el 2019, ya voy pues casi 5 años involucrado en esa organización. Es una coalición de grupos feministas donde ha estado Centro Paz para la Mujer, Taller Salud, el grupo de Aborto Libre de Puerto Rico, por un tiempo estuvo también la colectiva feminista, básicamente cualquier organización feminista, pro trabajadores, pro derechos reproductivos, ha estado miembro en algún momento de esa organización. Y pues yo me uní como parte de la Sombría Queer, que ya la Sombría Queer ya tenemos ya ni un año de ser creada. Pero pues la Sombría Queer ya hemos empezado a dar, ya para el 2018 cuando empezamos, estábamos dando talleres de lenguaje inclusivo en escuelas, en universidades, en lugares profesionales. Estábamos haciendo material educativo en las redes para, no solamente para las personas hetero, cis, género, que tal vez desconocen mucho de la comunidad, sino también para entre la misma comunidad, porque a veces hay muchas dudas entre la misma comunidad, entre las personas lesbianas, gays y bisexuales, sobre qué son personas no binarias. Y el enfoque mucho de la Sombría Queer era expandir de los activismos queer más allá de lo que usualmente pues muchas personas ven, que es las identidades lesbianas, bisexuales y gay. Y incluir a personas no binarias, a personas queer, transgénero, transexuales, intersex, asexuales, y poder expandir eso porque sabemos que al buscar los derechos y la equidad para todas las personas, sin importar pues sus diversidades, su raza, su capacitismo, estamos pues llevando la equidad para todos. Que no estamos buscando, como dicen a veces pues algunas políticas conservadores, que como permisos especiales, derechos especiales. Estamos buscando pues derechos para las personas más marginalizadas, para así pues llevar a todo el mundo para adelante. Y este trabajo pues con la Sombría Queer, ya íbamos ya casi un año, ya estaba teniendo cierto conocimiento entre ciertos espacios, ya estábamos haciendo algunas conexiones con como Centro Paz para la Mujer y otras organizaciones, y llegué a pues poder involucrarme y conocer a muchas de estas asociaciones feministas que van años, tal vez décadas, trabajando para mejorar los derechos humanos y los derechos de las mujeres en Puerto Rico. Y admito que pues al principio, ese primer año fue fuerte porque la implementación del lenguaje inclusivo no estuvo fija ese año. Fue básicamente si la persona deseaba incluir lenguaje inclusivo en su discurso, en su momento de dar mensajes, pues lo podía hacer, pero no era obligado.
ya habiendo participado en, diría, 5 manifestaciones del 8 de marzo con la coalición, ya eso ha cambiado bastante. Ese es el primer año que participé también con otras personas queer y no binarias, y se hizo el primer Slut Walk, que es una pasarela de jayaera, como diríamos, de donde las personas se pueden expresar abiertamente de qué les hace ser feliz, sea sexualmente o sensualmente, para presentarse como desean, que pues a veces políticos conservadores lo pueden ver como una expresión de como que obscena en público. Pero pues para muchos estas son cosas que expresándonos como usualmente no se nos deja expresarnos en la sociedad en general. Y ese primer año que participé, en el 2019, hubo mucha resistencia por, diría, algunas feministas tal vez más tradicionales, con miedo de que se iba a convertir tal vez en Pride el 8 de marzo. Okay. Pero estoy feliz en decir que ya a través de los años y pues ya constantemente trabajando con esta coalición, hemos llegado al punto de que ya todas aceptan que hay que usar el lenguaje inclusivo en todo el momento, que por ejemplo el acceso a aborto libre no es solamente para mujeres, es para personas gestantes, que incluye a mujeres cisgénero, a personas no binarias gestantes, a hombres transgéneros, que las luchas en sí ya sí son más inclusivas, y he visto pues la apertura de eso hacia personas de nuestra comunidad, que principalmente eso fueron las razones principales que yo pues me metí en estos espacios, porque yo al salir del closet yo veía cómo eran los feminismos por ejemplo en México, en España, Argentina, y en algunos lugares, creo que en Chile no es tanto, pero en algunos lugares en Latinoamérica, que a veces pasan estas divisiones en feminismo, que piensan que pues las feministas hacen sus luchas por una cosa y las mujeres transgénero hacen sus luchas por otras cosas. Y no quiero negar que también han habido muchas luchadoras increíbles del movimiento transgénero que han hecho sus luchas, que he conocido como Karina Torres, Ivana Fred, Joana Cifredo, que han hecho luchas desde también hace más de 10 años en sus respectivas por acceso médico, por protección, por los transfeminicidios. Pero muchas veces pues estos eran como si fueran luchas divididas, hacían sus marchas aparte. Y yo veía como pues en otros países eso no se integraban a veces fácilmente y creaban divisiones fuertes que podían a veces afectar la política general y legislativa. Y yo por eso fue que a la vez que colaboraba con activistas transfeministas, quería colaborar con las activistas feministas más tradicionales para pues no evitar esa división, para poder crear una unión entre todos y poder colectivamente pues ir adelante. Claro. Ahora me gustaría preguntarte si enfrentaste prejuicio o discriminación por parte de sus colegas o personas de su comunidad. Sí, diría que pues con colegas, pues diría pues a veces al principio en espacios feministas pues fue un poquito difícil integrarme en este espacio porque hubo mucho desconocimiento, hubo mucho como incertidumbre, como que qué hago yo de repente metiéndome en estos espacios donde hay personas que se han conocido por varios años ya y pidiéndoles que empiecen a usar lenguaje inclusivo y que empiecen a preocuparse por los derechos de las personas trans y personas no binarias, que algo que usualmente pues tal vez mencionaban, pero pues nunca lo integraban principalmente en sus luchas. Pero estoy feliz de decir que pues ya eso ya ha ido cambiando en los últimos años, definitivamente. Entre la misma comunidad, a veces yo personalmente pues he sido una que siento la importancia de siempre resaltar de todas las personas que han venido antes de mí y que me han acompañado y que me han apoyado en las luchas, porque sé que a veces internamente puede haber un sentimiento de que uno está como que tratando de buscar pautas o que le gusta pues estar en televisión, y yo pues, personalmente soy una persona bien tímida, introspectiva. A mí no me gusta. Yo soy una persona que usualmente con lo que he estudiado y lo que he trabajado, pues antes de que me involucre en el activismo, estaba siempre behind the scenes y me gustaba así.
Y ahora pues estoy en la posición que estoy más frente a todos y visible. Pero reconozco que la importancia después de siempre resaltar eso, de resaltar las otras personas, de que sé que hasta entre nuestra misma comunidad pueden haber diferencias internas sobre opiniones sobre la importancia de resaltar tal vez personas, mujeres trans y hombres trans versus a personas no binarias, que son a veces conversaciones internas que nos pasan en la comunidad, que he trabajado también en tener entre la misma comunidad, porque aunque sé que a veces existe el pretexto ya de que pues las personas, como se dicen, visiblemente trans, pueden pasar por más prejuicios y violencia que personas que, digamos, se identifiquen no binarias y usen pronombres neutrales como ellas, pero tal vez no visiblemente aparentan ser trans. Pasamos por vivencias diferentes, pero eso no quita que todos somos personas trans y todos deberíamos estar apoyándonos entre unos y los otros. Y para mí es importante pues nunca pues invisibilizar a estas personas que tal vez, aunque no pasen por las mismas discriminaciones que yo, todavía buscamos lo mismo, buscamos equidad, buscamos a veces también servicios médicos, buscamos también hacer cambios legales en los géneros, en los nombres. Y en muchas de nuestras luchas en verdad son sumamente similares. No son exactamente las mismas, pero son bastante similares, que deberíamos no buscar esas diferencias para resaltarlas y pensar que esta lucha está como que afectando la lucha mía y me va a quitar derechos. Que igual eso es lo que a veces pues feministas cisgénero piensan de nosotros, de las personas trans. Y para mí la importancia de no, tenemos que resaltarlos todos y reconocer las diferencias, pero también saber que no podemos ver las luchas de otras personas cercanas como algo que nos va a afectar negativamente en nuestras propias luchas internas. ¿Y qué significa para ti el feminismo? ¿Cómo lo definirías? ¿Qué ha significado para tu trabajo? Y dentro de esa reflexión, si te consideras feminista. Pues, para mí, el feminismo, yo siempre diría que desde joven yo asumía como que, pues, derecho para las mujeres, pero ahora yo reconozco que ya no es simplemente derecho para las mujeres, es buscando la equidad para todas las personas, incluyendo personas masculinizadas, incluyendo personas que no necesariamente se identifican con el género binario. Para mí es buscar que estas personas no necesariamente traten de asimilarse a lo que la sociedad acepta como normal. O sea que no es que las personas trans, las mujeres trans tienen que pues aparentar a ser mujeres y los hombres trans tienen que empezar a ser a hombres, perdón. Que simplemente pues que nos podamos expresar como queramos, no tener que pasar por repercusiones por eso, no tener tramos legales en hacer estos cambios muchas veces, en recibir servicios médicos, de que no haya personas que nos hayan dudar sobre estas cosas y que nos pongan como que límites de acceso a estos recursos. Y para mí el feminismo es simplemente pues buscar que esa equidad que muchas veces pues no es necesariamente los mismos requisitos para todas las personas, porque pues igual podemos poner derechos que son iguales para todas las personas. Hay ciertas personas, igual como personas que han tenido diferentes discapacidades, que han tenido pues diferentes experiencias de vida o recursos económicos, van a necesitar a veces diferentes ayudas o más o menos ayuda. Y para mí el feminismo es buscar esa equidad para que todos podamos ser felices y en sí todas estas experiencias se puedan considerar como una vida normal. Y en ese aspecto pues sí, yo me considero una feminista. Me gusta el término transfeminista porque ella pues involucra también la importancia de involucrar las perspectivas de las personas trans en estos espacios, pero sí, yo me considero una persona feminista. ¿Podrías contarme sobre tus experiencias y estrategias que utilizaste cuando trabajas en la Sombrilla Queer? Pues yo diría que las experiencias que yo uso muchas veces pues hablar de mi propia vida, hablando pues esto principalmente de portavocía, de lo que yo mayormente hago ahora, que ya no es tanto pues lo de
preproducción o trabajo así técnico, yo hablo de mis propias experiencias, reconozco también mis experiencias que no son las únicas, trato siempre de resaltar de las experiencias que otras personas trans y queer no binarias me han dicho y compartir esto con otras personas que tal vez desconozcan, saber que no soy la única ejemplo de lo que es ser una persona, una mujer transgénero en la isla, que reconocer que a veces yo no soy tal vez la mejor persona para ciertos espacios. Yo he tenido al año pasado, si no me equivoco, una manifestación, para dar un ejemplo, de lucha de aborto libre, que hice una marcha de Marea Verde en Viejo San Juan, y que yo pues ayudé un poquito en la planificación y la colaboración de eso, porque para mí pues los derechos de aborto van par en par con los derechos de las personas trans pues poder recibir asistencia médica, de poder tomar decisiones sobre su cuerpo. Y pues algunas de las personas organizando la marcha pues querían que no, debemos dar un mensaje desde la perspectiva trans de personas gestantes. Y querían que yo dé el mensaje. Y yo inmediatamente reconocí, no, yo no soy la persona para dar esto. Y reconocí que pues querían ser inclusives. Y pues tal vez algunas personas en ese momento pues no reconocían que al ser inclusivas pues tienes que como que hacer un poco de trabajo de buscar a alguien que más le aplique esto. Y yo, en ese caso, pues reconociendo eso, yo busco una persona trans gestante, le hablo sobre la importancia del discurso, le ayudo, le asisto, le apoyo para darlo, en escribirlo, en cómo debe hablar y reconozco que pues que esto no va a ser lo mismo yo dando el mensaje que esta otra persona de vivencia que puede ser una persona gestante dándolo. Y para mí es importante pues reconocer las cosas que sí yo puedo hablar de mi misma experiencia, las cosas que puedo hablar sobre las experiencias de otras y las cosas que tal vez aunque puedo hablar de otras, no necesariamente tengo que yo coger el espacio. Y que es importante ser el espacio cuando es temas de cosas de personas intersex, de personas no binarias, aunque yo hablo mucho sobre los derechos no binarios. Yo por lo general pues me considero una persona, una mujer trans, con pronombre ella, y aunque la organización que trabajo se enfoca en los derechos de personas trans y personas no binarias, sé que otros miembros de la misma organización están mejor equipados para hablar de sus propias experiencias sobre esas vivencias de ser no binaria y de usar pronombres neutrales. Y pues, sí. No, que dentro de esa diversidad fortalecen, ¿no? Esa lucha que desde Sombrilla Queer realizan. El que siguen visibilizando, ¿no? Que no es una narrativa, no hay que seguir o haber vivenciado esta experiencia, sino que entre más mejor y poder conocer los diversos obstáculos que pueden estar vivenciando, ¿no? Los distintos roles que ocupen en su vida diaria. ¿Cuáles fueron los temas principales en los que trabajaste inicialmente? Pues yo, principalmente con la Sombrilla Queer, pues trabajamos lo del lenguaje inclusivo, principalmente, educando cosas, lo más básico de lo que es ser una persona transgénero, lo que es ser una persona no binaria o asexual o pansexual y todas las diferentes diversidades que hay en la comunidad LGBTIQAP+. Ahora yo diría que más los trabajos han sido pues lo de la portavocía, lo de trabajando con diferentes organizaciones, a veces organizando pues sean actividades, marchas, conversatorios, dar discursos, tener que trabajar a veces con otras organizaciones a base de he tenido el privilegio de poder trabajar con Amnistía Internacional. Ya voy casi ya más de un año como en su junta de directores, que pues Amnistía Internacional de Puerto Rico, una organización que se enfoca en los derechos humanos en Puerto Rico y tenían su capítulo de diversas que se enfocaba también en los derechos para las personas LGBTIQAP+, que también habían otros miembros de la Sombrilla Queer que formaban parte de ese grupo de diversos. Y estoy... Perdón. Sorry. Y pues sí, Amnistía Internacional. También he trabajado con el María Fund, con una... apoyando junto con un comité de otras personas de la comunidad para otorgar fondos para grupos liderados por personas trans en la isla.
que era el proyecto SILC, el Silvia Cristina, el Silvia Cristina Fund, donde pues les otorgábamos becas a diferentes grupos LGBT en la isla para apoyarles haciendo lo que hacen, que a veces son trabajos artísticos, a veces son cosas educativas o más de apoyo mutuo entre la comunidad. Y entiendo que pues mis trabajos mayormente han sido pues a veces más administrativos, a veces de portavocía, a veces me piden para escribir cosas pues para diferentes medios, a veces feministas, a veces unos más locales, y yo diría que pues eso es como mi trabajo ha ido cambiando a través del tiempo. ¿Y de qué manera esos cambios que has mencionado que que tu trabajo ha tenido, se han encontrado atados con los nuevos o diferentes ambientes políticos o por momentos históricos? Pues yo he visto que pues esos trabajos me han llevado a conocer muchas personas más en diferentes espacios, no solamente pues de la comunidad de LGBTIQAP+, también especialmente por las conexiones que he hecho con grupos feministas. He conocido personas que hacen trabajo político directo, como son la senadora Ana Irma Rivera Lacén, como son diferentes candidatos o personas en política como han sido Rosa Seguí, Eva Prado, como María Lourdes también, que son personas en la política que se involucran directamente para abogar por nuestros derechos, junto a otras personas más de estos partidos principalmente. Y definitivamente pues estos diferentes trabajos me han llegado hasta el punto donde recientemente pues con estas conexiones que he tenido, viendo la trayectoria que ha tenido y pues también empujoncitos de diferentes personas de estos mismos espacios me han llevado pues para recientemente ¿cómo se dice? Me han llevado recientemente pues para considerar una posición y recientemente pues aceptando que voy a estar involucrándome con el Partido de Victoria Ciudadanía en San Juan como candidata para la legislatura municipal y sé que es algo que tal vez muchas personas transqueer nos vemos bien a veces anarquistas, apolíticas, o también pues el procesismo electoral puede ser uno bien fuerte porque nuestras tarjetas electorales tal vez no van a representar igual que muchas de nuestras identificaciones, nuestras identidades. Y hay mucha apatía y sentimientos de que pues estos partidos simplemente pues están tratando de conseguir nuestros votos y no en verdad les interesa nuestro bienestar. Yo por lo menos, ya habiendo trabajado con muchas de estas personas activistas que están en estos partidos ya por varios años, les tengo mucha confianza. He visto el trabajo que han hecho y siento que también igualmente puedo en estas áreas políticas pues apoyarles y apoyar directamente también a la comunidad estando ahí y enfocándome pues en asegurar que nuestros derechos sigan siendo protegidos, de que se hagan los cambios necesarios para que los cambios de nombre y de género sean más accesibles, el acceso médico sea más accesible, que hayan más derechos a protegernos sobre en situaciones laborales o de estudiar. Y sí, definitivamente como que diría que todos estos procesos que he tenido a través de los 4 o 5 años que estaba haciendo activismo me han llevado a un cambio político pues bien intenso. Reconozco también que no, aunque yo tuve personas en el momento de la reciente candidatura que como que ay, esto es un momento histórico, yo pues también quiero reconocer que no soy la primera persona trans en tirarme para legisladora municipal. En el 2008 la gran activista histórica Soraya, que fue la primera mujer trans en poder cambiarse su género en su certificado de nacimiento hace ya más de 50 años. En el 2008 ella se tiró para la legisladora municipal de Carolina, pero desafortunadamente pues no llegó a tomar el lugar. Y tan reciente como en 2020, la activista José Manuela, la Dama Roja, estuvo también candidata para la legisladora municipal de San Juan con el Partido Independentista, pero pues
el partido actual no es ni el de Benedicta Cianía, eso no, desafortunadamente no puedo llegar, pero ella es una activista intersex y que siempre ha sido aliada pues con la comunidad transgénero igualmente. Y nada, quiero resaltar eso porque para mí es importante pues, reconocer los antecedentes y las personas que han pues puesto el camino adelante para que personas como yo puedan seguir y personas adelante también puedan seguir buscando estas posiciones y seguir adelante. Claro, y la importancia de ocupar esos espacios. Sí, la importancia de ocupar esos espacios y de no solamente estar presente y ser visible y a veces estar ahí para tomar las decisiones y empujar a la gente que en las situaciones incómodas que a veces pues nunca han pensado tocar para que hagan los cambios internos y nos respeten los pronombres, nos respeten nuestras identidades y hagan los cambios necesarios para que podamos llegar a la equidad. ¿Cuáles son los principales proyectos o problemas en los cuales has estado trabajando dentro de Sombrilla Queer? Pues con la Sombrilla Queer lo principal que hemos siempre trabajado es la implementación de lenguaje inclusivo, la implementación de ecuación de perspectiva de género, que para nosotros es importante que esa educación de perspectiva de género incluya la implementación de lenguaje inclusivo, porque de qué vale enseñar que pues que nenes pueden ponerse faldas y nenas pueden ponerse pantalones si no podemos también enfatizar de que tal vez alguien puede sentirse completamente neutral a ambos y quiera pues vestirse de alguna forma diferente y que todas estas identidades son válidas. Para mí esos han sido de los goles principales que hemos tenido con la Sombrilla Queer. Igual pues ser visible, por lo menos para mí, portavoz de todos estos derechos, junto con los derechos reproductivos, sobre acceso a ayuda médica, para acceso para contraceptivos o aborto para personas gestantes. Nosotros nos enfocamos mucho también, y quiero resaltar que cuando hablamos de lenguaje inclusivo, no solamente hablamos de lenguaje neutral, hablamos de enfocarnos de que el lenguaje a veces puede ser racista, como puede ser capacitista en las palabras que usamos, y eso es una de las cosas que resaltamos muchas veces en estos talleres, que la gente no espera, que piensa que vamos a hablar solamente sobre cosas queer y LGBT, y no, el lenguaje puede ser de diferentes formas discriminatorio, violento a mucha diversidad de personas, y eso es algo que también nos enfocamos y reconocemos que la importancia de, por ejemplo, de tener accesibilidad para que en eventos hayan personas de intérpretes de señas, que no se usen, digamos, lenguaje donde se asume que lo negro es negativo, como es las palabras, ahora estoy en blanco porque ya he aprendido yo misma para no usarla mucho, pero como denigrar, que eso es una palabra que asume que puedes poner algo negro es negativo. Cosas como esa en el lenguaje es algo que principalmente nos enfocamos mucho en aplicarlo pues también en diferentes asociaciones y aspectos feministas, transfeministas, en otras organizaciones y reflejar que pues que somos unas personas diversas en muchos diferentes aspectos, de que también estamos personas que no solamente nos identificamos con género neutro, pero biológicamente nos identificamos somos un género pues ambiguo, como son las personas intersex, que también trabajamos mucho con personas de esa comunidad para resaltar eso y para resaltar la importancia para intervenciones médicas cerca al nacer, que son innecesarias e invasivas muchas veces, y dar la opción para que pues las personas intersex puedan decidir más adelante en sus vidas cómo desean expresarse. Que lo había mencionado anteriormente sobre la agencia del cuerpo, ¿no? Sí. De no quitar esas decisiones uno propio, ¿no? De qué queremos con nuestro cuerpo, qué hacer con nuestra cuerpo. Sí, porque en fin, la razón principal que muchas personas trans, queer, no binarias, pues estamos en favor del aborto, porque igual eso mismo, por la agencia del cuerpo de UNE, de que igual es importante poder tomar la decisión sobre si queremos tener que gestar una vida o no, es si queremos pasar por un procedimiento hormonal, quirúrgico, un procedimiento de cirugía, un procedimiento que tal vez nos cambie diferentes aspectos de nuestro ser.
Y esto todo está entrelazado. Y para nosotros es importante que igual que es importante poder tener esa accesibilidad, esos recursos disponibles a bajo o preferente ningún costo, en verdad, que sea accesible para todas las personas que así lo deseen. Se conecta con el derecho de aborto también. ¿Cómo percibe la relación entre lo que es la academia o lo Ujú. académico y el activismo que se realiza afuera? Pues yo percibo que la relación de lo académico con el activismo que hacemos es fuerte, porque aunque yo personalmente, pues yo no, lo académico que estudié no está relacionado tanto pues a cosas de género, sí, algunas de nuestros miembros de la Asamblea Queer están más involucradas en el aspecto académico, hasta el punto que han trabajado pues diferentes investigaciones académicas, han colaborado con diferentes organizaciones, Inaro de la Fuente, uno de los fundadores, ha trabajado para pues en la escritura de libros y folletos y diferentes informáticas que han sido pues académicamente pues coautorizadas por diferentes personas de experiencia sobre los asuntos de la comunidad LGBT, sobre los aspectos de personas no binarias y el lenguaje neutral. Y aunque reconocemos que la academia no debe validarnos para que podamos ser nosotros y seguir identificando como nosotros siempre nos hemos identificado, aunque reconocemos que pues que la academia no nos tiene que validar nuestras experiencias para saber quiénes nosotros somos. Sabemos también la importancia de que a veces algunas personas le ponen en la academia para que podamos después pasar esa información académica para después hacer leyes, para después hacer nuevas protocolos de educación, de perspectiva de género, de servicios médicos. Y en ese aspecto pues sabemos la importancia de colaborar, pero también no dejamos que eso nos limite. Nosotros cuando empezamos a dar los talleres de lenguaje inclusivo, había bien poquito material académico que hablaba sobre eso. Y nosotros pues lo dábamos como quiera, porque aunque no éramos necesariamente personas con doctorado, PhDs, o teníamos estudios, que sí lo hay, a veces estudios, muchas veces fuera de Latinoamérica, a veces creo que en países como Uruguay y Argentina también han hecho sus diferentes estudios, pero igual, no necesariamente tenemos que depender solo de eso. Y para nosotros es importante, pues, si el material no está ahí, pues hablarlo como quiera y si podemos apoyar para que crear ese material, pues sí, lo vamos a apoyar para que esté ahí, para poder ayudar a personas y generaciones futuras poder seguir el trabajo adelante. Así que puede haber una alianza sólida entre academia y el activismo, como que no tiene que invalidarse una a la otra. ¿Cuál sería tu análisis, evaluación y expectativa para el desarrollo del feminismo? Y había mencionado ya el transfeminismo, que te identificas mejor con ese término en Puerto Rico. Pues mi análisis del feminismo de Puerto Rico es que es uno de lucha que ha existido ya por mucho antes de que yo nací, que he conocido muchas luchadoras que han estado en esa desde que nací, de feminismo cisgénero y de feminismo de mujeres trans también. Sumamente importante ambas. La evolución que he visto es que pues de estos diferentes feminismos pues poco a poco ir uniéndose más, haciendo lazos para poder pues poner nuestras luchas más ser más dinámicas y juntas, no enfocarnos en solamente pues nuestros respectivos derechos que a veces nos involucran. Y estoy feliz de ver de que estos feminismo y transfeminismo pues han estado a través de recientemente en los años pues entrelazándose más y involucrándose más colectivamente para poder pues buscar equidad para todos y más allá de simplemente pues las mujeres y las personas trans, sino también pues las personas no binarias, y las personas racializadas y las personas de diversidades funcionales. Y siguiendo con esa reflexión, ¿cuál es tu relación con otras organizaciones? Ya había hablado un poco de esto, ¿no? De las otras organizaciones con mujeres de Puerto Rico, con la coalición 8 de marzo. Y
si quieres profundizar un poco en eso, si consideras que hay algo que te gustaría resaltar, e incluso si quieres enfocarte con activistas específicas, reflexionando un poco, ¿no?, con esa relación de trabajo, tanto con organizaciones de mujeres o personas particulares que están en ese activismo. Pues sí, yo diría que tengo una relación pues bastante fuerte con muchas organizaciones fuera de solamente la sombría queer, de las más grandes con la coalición 8 de marzo, donde, aunque sí, como he hablado, fui una de las personas que llevó a la implementación del lenguaje inclusivo. Reconozco que también ese primer año que estuve no fui de las únicas personas trans y queer que estuvieron en ese espacio. Estuvo también Katia Cruz y Mecha, que fueron quienes organizaron también el Slow Walk, y que fueron de las personas que también inicialmente me invitaron para formar de estos espacios. Y muchas personas también de carácter político, que pues ahora son tal vez candidatas o actual senadoras o para diferentes partidos políticos, resaltando perspectivas pro LGBT. También pues a través del tiempo como he colaborado con la Amnistía Internacional, que también me ha puesto en posiciones un poquito más de liderazgo, con María Font, en colaborando con grupos internacionales, como fui cuando estuve trabajando con Queers for Climate Justice, que fue la organización que asistí junto con un grupo de jóvenes de la comunidad LGBT de Puerto Rico para hablar sobre justicia climática en relación a la isla y cómo eso se conecta con pues, justicia climática con Estados Unidos y con todo el mundo. También no pensé porque hay muchas diferentes organizaciones que en diferentes aspectos han colaborado con aborto libre para la implementación de la importancia de incluir a personas gestantes y no solamente a mujeres cisgénero que son gestoras, con Centro Paz para la Mujer, que colaboramos mucho de la sombría queer para la implementación de sus folletos de informática de lenguaje inclusivo y de las personas LGBT. Y no sé si había algo más que tenía en la pregunta que tenía que hablar. Podemos seguir con la que le sigue. Sí. ¿Qué piensas acerca de tu trabajo en relación con el movimiento de las mujeres? ¿Qué pienso en relación de mi trabajo con el movimiento? Exacto. Que lo has tocado un poco de que lo ves ya como una unión colectiva y seguir generando esos puentes, va por ahí. Sí, yo definitivamente pues veo mi trabajo como uno que pues que es lo que la Asamblea Queer originalmente nos dedicamos, que es la educación, y he sido uno educativo de mi parte pues para educar a muchas personas que tal vez solamente sabían por superficie aspectos de la comunidad LGBT y no sabían en más detalle sobre las diferentes cosas que a veces nos afectan y las complicaciones que tenemos en manejar diferentes situaciones legales o de empleo o medicinal o educativo en esta isla. Pero reconozco también que igualmente educativo ha sido para mí, pues aprender de muchas de ellas sobre cómo es que uno organiza manifestaciones, cómo es que uno convoca a gente para ir a manifestaciones, cómo es que uno aboga políticamente ante la legislatura de Puerto Rico y a diferentes organizaciones para que se nos reconozcan los derechos y que podamos seguir adelante. Pues ha sido como que en sí un apoyo mutuo, como se puede decir, de donde ambas hemos aprendido de cada una y aunque sí admito que hay mucho más trabajo que hacer en poder entrelazarnos más, porque en sí yo todavía soy de las pocas personas que se involucran mucho con organizaciones feministas. Hay algunas personas trans más que se involucran a veces también con estas organizaciones, pero quisiera que fueran más, pero a la misma vez yo reconozco que yo no puedo obligar a nadie a estar en espacios de lucha si no lo desean, y yo veo como que mi trabajo que es más pues para trabajar con estos grupos para poder hacerlos más, para educarles, para que puedan ser más acomodables, para que más personas como yo puedan ir a participar con ellas y ser activistas y estar políticamente activas en luchar por sus derechos y no estar aisladas en sus luchas o en grupitos pequeños, porque sé que en corilla, en grupos más grandes, en colectivas, estamos mucho más eficientes y fuertes. Efectivamente. Y que ese sentido de aislamiento, como menciona, derrumbarlo, ¿no? De que no podemos apoyarnos en estos procesos tan importantes
simplemente porque me quiero enfocar en una ideología particular que a lo mejor ya no es tan efectiva ahora mismo porque los cambios sociales se dan y siempre han existido. Y no limitarnos en esa colectividad que tú bien dices, es muy, muy cierto. Ahora te quiero preguntar, ¿tienes conexiones con otras activistas, organizaciones o academias de otros países? Pues principalmente sí he tenido conexiones con otras diferentes organizaciones de afuera. Conocí muchas de diferentes áreas, mayormente de Estados Unidos, cuando tuve el placer de poder ir para San Francisco, unirme con Kids for Climate Justice. He conocido activistas que se enfocan a veces en aspectos de personas, como diríamos, nativas, en áreas de Washington, Alaska y diferentes áreas de California para derechos en sus terrenos y en derechos para subsistir. He conocido activistas de Florida y tengo amistades porque también sabemos que hay una población gigante de puertorriqueños en Florida que han hecho lucha allá por las varias leyes que han sido implementadas recientemente limitando acceso, educación y diferentes recursos para personas trans en ese estado. Y son personas que he conocido desde antes que se mudaron para Florida y que a veces visito y que les apoyo como pueda desde acá. Tengo también gente que conozco en Texas igualmente porque pues así a veces son como las cosas que son, que por la incertidumbre económica aquí terminamos teniendo que mudarnos para estados donde vemos la economía más más accesible para nosotros conseguir trabajo, y desafortunadamente a veces esos estados tienden a ser más conservadores y al momento pues están siendo pues de los lugares más fuertes para personas trans vivir, y que va bien importante que no simplemente decir como que pues uno que se mude de ahí. A veces es importante pues estar ahí y hacer las luchas, para hacer los cambios internamente. Igualmente en diferentes conferencias que he podido ir con, no físicamente, pero por Zoom, con la Universidad de Pennsylvania y en otras conferencias de otras universidades, pues he conocido activistas de México, de Perú y de Argentina que se enfocan en diferentes aspectos de las personas trans y las personas nativas de estas respectivas áreas, y he podido aprender de todas estas personas que he hablado de muchos diferentes aspectos de cómo sus luchas difieren a las de aquí que tenemos en Puerto Rico, cómo son similares, cómo podemos aprender una de las otras, de como que igual que puedo aprender como que cómo tú combates un sistema de gobierno donde activamente te está atacando en todo momento, que aunque yo admito que aquí las cosas en Puerto Rico no son fáciles, sí admito que pues el gobierno por lo menos activamente, fuera de 2 o 3 legisladoras o senadoras que siempre nos están hablando sobre el peligro que somos, el gobierno en sí pues no está implementando leyes activamente en nuestra contra. Y cómo tú luchas eso, cómo tú haces cuando tu misma existencia es ilegal. Pero he podido también pues educar y hablar sobre cómo tú, como una persona trans, sobrevives desastres climáticos, incertidumbres de energía eléctrica, viviendo en un archipiélago, en una isla donde a veces no es fácil simplemente moverte para otro lado, para escapar estas incertidumbres con terremotos, con sequías, con todas las cosas que hemos pasado aquí en Puerto Rico. Y pues esas conexiones han sido bien importantes para mí, espero que también para estas personas, y espero poder seguir haciéndolas, porque igual que es importante seguir creando esas conexiones entre grupos feministas y grupos queer y trans en Puerto Rico, es importante que entre todos después colectivamente podamos en el mundo, en Latinoamérica, en Estados Unidos, reconocer que pasamos por muchas cosas similares, y las cosas que también no nos afectan hoy nos pueden afectar mañana, porque igual que el cambio climático va a seguir pasando, los legisladores y legislaturas conservadoras no se van a ir inmediatamente, y van a seguir pasando todas estas cosas, y pues sí, veo todas estas conexiones sumamente importantes. Me gustaría, manteniéndonos en ese mismo tema, preguntarte cómo surgieron esas conexiones, qué han significado para tu trabajo en la sombrilla queer, y cómo
bueno, ya hablaste un poco de esto, pero ¿cómo puedes explicar a profundidad esas diferencias y similitudes en los temas y problemas que se plantean o los enfoques que se discuten junto con, ¿no? En esos otros espacios internacionales de organizaciones o activistas? Pues sí, muchas de estas conexiones pues surgieron pues a través de invitaciones para estas diferentes conferencias o simplemente o conexiones internas que he tenido con gente de Puerto Rico que se mudan para Texas o Florida o otros lugares en Estados Unidos, Latinoamérica y comparten conmigo sus experiencias. Diría que muchas de estas experiencias, muchas de estas vivencias que han compartido conmigo pues me han afectado en reconocer la importancia de, por ejemplo, la justicia climática, que es algo que, aunque siempre he reconocido que es sumamente importante, no es algo que muchas personas trans y queer a veces se enfocan aquí. Y he podido conocer a través de las luchas que hacen personas en Estados Unidos para justicia climática, conocer más personas de aquí localmente que son agricultores locales que se sobresostienen entre ellas mismas, tienen sus propios huertos, hacen su trabajo para poder crear energías renovables y sostenerse fuera de lo que cuando el gobierno no quiere estar ahí por nosotros y crear esos sistemas comunitarios. Y siento que, por ejemplo, esos tipos de conexiones que aunque reconozco que son importantes, no eran algo que usualmente me involucraba mucho. Y poco a poco pues, me he estado involucrando más porque sé que a largo plazo esto es algo que siempre va a estar ahí y siempre van a seguir viniendo huracanes, siempre van a seguir tormentas y diferentes climas atmosféricos y es importante tener esas destrezas para no solamente pues sobrevivir estos desastres, pero saber qué es lo que tenemos que pedir de nuestros gobiernos para poder prepararnos mejor, para poder estar ahí por nosotros luego de estas experiencias que pasan, que muchas veces se olvidan de muchas personas en Puerto Rico, en verdad, de las comunidades empobrecidas, de las comunidades rurales, pero pues igualmente se olvidan también de las personas trans y queer no binarias que están en estas zonas rurales y que son pobres también muchas veces, que todo esto pues se entrelaza y he podido pues aprender de muchas de estas organizaciones sobre eso. Y me gustaría preguntarte sobre cómo ha enfrentado el movimiento de mujeres a otros indicadores de desigualdad y opresión, además del género, que habéis mencionado algo al inicio, ¿no? De cómo el feminismo se enfocaba mucho en el género inicialmente, pues cómo ha enfrentado otros indicadores de desigualdad. Sí, yo diría que como originalmente pues igual que muchos grupos feministas en Puerto Rico se enfocaban pues en asuntos de género, en asuntos de violencia a las mujeres, igual que muchas asociaciones de activistas trans y queer en la isla en pasados años también se enfocaban pues en buscando equidad y derechos. Simplemente pues como que he visto como hay que ir más allá solamente del género, porque igual hemos visto como las diferencias de clase, de riqueza, de raza especialmente, y de diversidad funcional ha afectado a diferentes personas, que no solamente es el aspecto de género, muchas veces que nos pone en situaciones precarias en esta isla, que no es lo mismo pues ser una persona, una mujer cis hetero versus ser una mujer trans, negra, empobrecida en esta isla y las diferentes diversidades que esto llevan y por lo menos de la sombría queer, de los diferentes grupos activistas que he estado, he visto también internamente como esos cuestionamientos se están trayendo más más allá del género, a involucrar más diversidades de personas, a personas inmigrantes, personas tal vez no documentadas, especialmente también enfocarnos también en asuntos de coloniaje que tal vez ni nos afectan directamente a nosotros, pero se entrelazan mucho con nuestra situación, como ahora estamos viendo que están las muchas manifestaciones en Puerto Rico por apoyo a Palestina, por ejemplo, y eso sí he visto que es como que el cambio más drástico que he visto de ampliar las luchas de las mujeres aquí, como se dice. Este mismo 8 de marzo, nuestras luchas le dimos el nombre de Justicia Verde,
porque nos enfocábamos en la justicia reproductiva, como el verde es el color que usamos para el aborto libre, la justicia salarial, pues verde de dinero, y que eso ya es pues para justicia pues para personas jubiladas, para maestres retiradas, para todas las diferentes jornadas y grupos sindicales de trabajadores que hay en Puerto Rico, y la justicia verde también como de climática. Y la importancia de cómo la justicia climática, de los problemas que hemos tenido con el zoológico de Mayagüez en no poder cerrarse, y con los animales de ahí, con las formas que enfrentamos los problemas de desastres naturales y afectan a todas las personas en Puerto Rico. Que en sí ya tú puedes ver todos estos problemas y ves que no son solamente o simplemente problemas de mujeres. Y ya hemos ampliado esto para a través del tiempo para acaparar a todas las personas, que la justicia de las mujeres es justicia para todos. Wow. ¿Y cómo ha cambiado tu trabajo a raíz del COVID-19? Pues a través del COVID-19, por lo menos la Sombría Queer, muchos de nuestros talleres cambiaron a forma virtual. Nosotros ya estamos empezando a involucrarnos más en hacer eventos presenciales antes del COVID, como tal vez fiestecitas o conferencias presenciales. Y las fiestecitas en sí no las podíamos hacer, no volvimos a hacer otras hasta casi, creo que el 2021, 22 fue el último que hicimos, pero tenemos uno que viene ya a finales de 2023 que estamos planeando de nuevo. Pero en sí, pues mucho de nuestro trabajo se movió virtual, a mucha distancia. Por lo menos yo, como portavoz de la Sombría Queer, hay mucho trabajo que hice que era o tal vez escrito, conferencias virtuales. Había sí trabajo presencial que a veces trabajaba con la coalición en representación de la Sombría Queer, con otras organizaciones feministas para hablar sobre las necesidades para apropio respuesta del gobierno ante el COVID-19, para hacer una de las cenas feministas que estábamos haciendo en Santurce, para defensa de las playas, y definitivamente pues ha cambiado, por lo menos en esa área que yo creo que me involucraba más en forma directa de hablar, de escribir, que antes tal vez era más simplemente de estar en estos espacios y conversar, pero me ha dado como que más oportunidades de portavocía, yo diría, después del COVID-19. ¿Y cuál ha sido el impacto del COVID-19 en el trabajo que han estado realizando las mujeres y desde la Sombría Queer, las trans, para enfrentar los problemas que viven acá en Puerto Rico? ¿A base del COVID-19 o simplemente después del COVID-19? Puede ser el impacto, porque podemos decir como que a corto y largo plazo, ¿no? Nuestra sociedad cambió, la forma en que hasta nos socializamos y cómo algunos servicios se detuvieron, luego retomar ese quehacer y responsabilidad social. Yo diría que ha cambiado porque especialmente después del COVID-19, diría que aunque la Sombría Queer dábamos talleres a través de toda la isla, nos enfocábamos mucho en cómo diferentes personas y grupos están siendo afectadas fuera de, pues, como se dice, nuestra burbuja del área metropolitana, al hacer muchas de estas cosas pues virtuales. En la Sombría Queer nos estábamos enfocando mucho en ir y no ir físicamente, pero como que acercarnos y contactarnos con personas de áreas del sur, del área oeste y este de la isla, para ver qué necesidades tenían, para ver cómo se les podía asistir o ayudar, sea monetariamente, sea llevando recursos, comida, como sea. Vimos también como siendo portavoz de la Sombría Queer en la coalición 8 de marzo, como la importancia de enfocarnos en otras comunidades fuera del área metropolitana, porque muchas de estas organizaciones que se involucran en la coalición son del área metropolitana, y al hacer nuestras reuniones por virtuales principalmente, pues conectamos con muchas organizaciones que se enfocaban en diferentes áreas de la isla, y en parte pues tratamos de organizar pues eventos y cosas fuera simplemente del área metropolitana, o si no podemos participar necesariamente, pues resaltarlos o compartir anuncios o convocar igualmente para eventos que estén pasando en diferentes áreas. Diría que aunque el COVID-19 pues nos aisló mucho, la virtualidad nos abrió mucho más
a interactuar con personas fuera del círculo que usualmente estábamos. Y eso yo diría que pues de los cambios más fuertes que hemos visto de la sombría queer y desde otras organizaciones feministas con que he trabajado. ¿Qué le atrajo al trabajo que realizas o has realizado en la organización? Pues lo que originalmente me atrajo a la sombría queer, que fue la primera organización que me uní, fue porque pues empezó con básicamente como un grupo de amistades queer, transgénero, no binarias, reconociendo que hacía una falta de educación de lenguaje inclusivo, de personas no binarias, especialmente muchas de estas personas, los fundadores, que eran Sora Ferry y Naru de la Fuente, ellas les conocí pues uniéndome a la sombría queer, pero ellas han sido pues amistades desde hace muchos más años y ellas pasaron el huracán María junto con otras personas trans queer no binarias y ven la falta después de aunque todos los puertorriqueños estamos pasando por mucha incertidumbre y mucha tragedia durante ese tiempo, las personas trans y las personas no binarias pues había una falta de como que de enfoque en esas comunidades. No solamente falta de educación, pero para movilizar recursos, para movilizar ayuda. Y pues la sombría queer surgió de esa idea. Y yo pues al ver la primera invitación para que gente se quiera unir al grupo, ya conocía a Inaru y Zorra previamente de algunas conexiones anteriores y me uní felizmente porque yo veía el material que querían presentar, el material educativo. Yo había estudiado brevemente, aunque yo estudié computadoras y me gradué de computadoras, brevemente estudié cine. Y yo pensé, pues, puedo ayudarles en editar audio y video. Y en fin, los primeros contenidos que hicimos eran podcasts, con colaboración con Spicy Nipples, que es otra organización transfeminista excelente. Hicimos unos videos educativos y mayormente pues la gente nos reconocía por posts que hacíamos en Facebook y en Instagram, que básicamente pues discutían mitos sobre personas de la comunidad LGBT y explicaban mejor sobre conceptos de lenguaje inclusivo, sobre antirracismo, anticapacitismo, para pues poder educar mejor a personas de la comunidad y fuera de la comunidad. Y en verdad pues los ideales de la sombría queer pues se conectaban mucho conmigo y por esa razón principalmente me uní, aunque yo pues era algo que me veía cómoda participando, que como pues antes yo tal vez apoyaba muchas cosas de lejos y no me metía, yo veía pues esto es un espacio que donde puedo apoyarle y dar el mensaje adelante para que personas como yo pues puedan ir poco a poco pues buscando más equidad en los derechos y el lenguaje inclusivo. Claro. ¿Y cuáles fueron sus primeros pasos para involucrarte en este activismo? ¿Y cómo ha cambiado esa participación con el tiempo? Pues por lo menos con la sombría queer pues fue eso, trabajando con perdón, con la sombría queer pues fue trabajando con su contenido y dándolos mayormente pues de, como se dice, behind the scenes, en cosas de edición, postproducción, editaje, presentaciones de PowerPoint a veces, que dábamos talleres en escuelas. Pero pues sí, ¿puedes repetir la pregunta un momento de nuevo, perdón? Sí. ¿Cómo ha cambiado tu participación con el tiempo en sí. la sombría queer? Pues por el tiempo, especialmente después de que empecé a involucrarme más con la coalición 8 de marzo, ya veía como que mi rol cambiando no tanto como de ayuda en producción, sino como portavocía. Me empecé a involucrar más en como ser un enlace con otras organizaciones, como a veces pues hablar en lugar de la sombría queer para entrevistas, sea con medios locales, a veces internacionales, en representación de la sombría queer. Ya también no hacemos tanto contenido de video y audio sola. El rol así de producción ya no era uno que usábamos tanto. Ya ahora nos enfocamos ya en otras cosas. Ahora la sombría queer principalmente trabajamos como un grupo de enlaces para personas. Hay muchas personas que hoy en día nos contactan porque no saben dónde buscar
sea asistencia médica, ayuda, ayuda legal o apoyo mutuo para ciertas cosas, y lo ayudamos a hacer fundraising, los ayudamos a conectarse con doctores, con lugares de trabajo que tal vez sean aliados y apoyen a las personas trans, queer o género no binarias. Hacemos a veces también ciertos fondos para ayudar a gente que están en emergencias o necesidades que a veces tienen que ser inmediatas la respuesta para poder mantenerles seguros. Hacemos también los eventos educativos, los hemos movido, aunque todavía a veces damos talleres, si hay personas que los piden. Principalmente pues hacemos talleres que nosotros mismos gestionamos para hablar sobre personas trans negras, o para hablar sobre perspectivas de personas no binarias e intersex. Y por un momento en la pandemia hacíamos estos mayormente virtuales, ahora lo estamos haciendo en espacios físicos para que personas nos visiten, y a veces participamos pues de otros conversatorios o conferencias con la Asociación de Psicología, con entiendo que el proyecto Waves Ahead, con la conferencia de Empodérate, entre otros conversatorios. Este año a principios participé con representación de la sombría queer en una conferencia en San Francisco de Creating Change, como hablando sobre justicia climática queer, y posiblemente pues voy el año que viene para hablar también en New Orleans en el próximo conferencia de Creating Change. Y pues definitivamente pues los roles han cambiado mucho ahí, porque ya ahora pues me enfoco más en portavocía, en hablar, en a veces escribir también en nombre de la sombría queer para diferentes ¿cómo se dice? Escribir para todas, escribir para el Nuevo Día, escribir para diferentes medios, a veces feministas, a veces más locales, sobre asuntos de género y asuntos de personas trans, para educar y hablar sobre nuestras perspectivas. Claro, y estar presente en distintos espacios lo más posible, ¿no? Sí. Para amplificar esos esfuerzos que salen desde la sombrilla queer. ¿Y consideras que tu trabajo ha cambiado en formas que han sido moldeadas por tus experiencias personales, o al revés, que esos cambios que has experimentado en el trabajo ha sido por el compromiso con el mismo? Como que, déjame hacerte la bien, porque estoy acá. No te preocupes. Si tu trabajo ha cambiado en formas que han sido moldeadas por experiencias de tu propia vida, o has experimentado cambios en tu vida personal moldeados por esa carga laboral a la cual realiza en la sombrilla queer. Definitivamente he experimentado pues cambios en mi vida personal por ese trabajo, porque yo te puedo decir honestamente, yo no me esperaba, empezando a trabajar con la sombrilla queer, que iba a llegar a lo que estamos ahora, que yo iba a estar pues involucrada con estas organizaciones y esta portavocía que tengo ahora, que pues ya estoy mucho más, ¿cómo se dice?, visible, pública. Puedo decir que sí, que definitivamente como que las experiencias que he tenido me han cambiado, porque yo tampoco pensaba que yo podía ser una oradora pública o que ser escritora. Yo estudié computadora y cine brevemente, pues que eso no, tal vez no son como que cosas que veía que era buena, pero pues me metía en estos espacios, o gente me pedían el favor de estar en estos espacios, decían no, pero necesitamos que tú dejes el mensaje, necesitamos que tú leas esto, y después pues hago ese trabajo, las personas me dan feedback que no, que tú eres perfecta para esto, tú te hablas bien en público, tú puedes hacerlo, como que y esto es de pues, personas de la comunidad y de personas aliadas de grupos feministas que me están apoyando también, y eso como que empujones fueron unos de los que mayormente pues me empezaron a hacer ver como que pues tal vez esto es lo que debería seguir haciendo, porque definitivamente está resonando con muchas personas. He tenido personas que vienen hacia mí y me dicen que bueno que es ver a alguien como yo o en televisión o en estas marchas, que a veces uno va pues para marchas como de política
o de contra la colonización, y no es común ver personas queer o transgénero en estas marchas, y ahora pues como que yo diría que estoy involucrándome más pues para crear como que esa conciencia de que sí, que nosotros debemos estar en estos espacios, estos problemas que surgen en la isla, que nos afectan a todos los puertorriqueños, también nos afectan a las personas trans, queer y no binarias, a veces de formas diferentes, a veces de formas sumamente similares, pero que pues es importante estar ahí como quiera. Sí, que como lo que mencionaba ahorita de unificarse con el 8 de marzo, que todas estas otras organizaciones que se unan, porque eventualmente son temas que, como bien dice, nos afecta de una forma u otra. ¿En qué tipo de lugares, ya sean de activismo, de acción o intervención, te has centrado principalmente y por qué? Pues además de la sombría queer y de la coalición 8 de marzo, también me he enfocado mucho con lugares o como que espacios o grupos, perdón. La traducción literal de la pregunta dice sitios. Sitios de acción o intervención. Pues yo diría que principalmente pues hoy en día me involucro mucho en espacios de pues activismo, de colonialismo, de feministas, que trato de ayudar a convertirlos en activismos transfeministas, pero también pues trato de quedarme involucrada con mi comunidad y estar como que presente para cosas de la comunidad donde nos enfocamos pues en asuntos de transhomicidios, de falta de acceso médico, por lo menos en el 2020, que fue el año más violento para personas transgénero en la isla, que entre febrero de 2020 a enero de 2021, que más o menos de un año, hubieron 7 asesinatos de personas trans, incluyendo 2 hombres trans y 5 mujeres trans, que para ese tiempo pues no, estadísticamente con la población de la isla estábamos más alta cantidad de transhomicidios en Latinoamérica, si no me equivoco, que se podían, que teníamos cifras estadísticas para poder comparar. Afortunadamente pues eso no se ha repetido, aunque sí ha habido ya un transhomicidio a principios de este año. En el resto de 2021 y 2022 no se han reportado más transhomicidios, pero sí sé de muchas personas trans que como quiera pues por las incertidumbres de esta isla han tenido que o mudarse fuera de la isla a lugares tal vez a veces más peligrosos, como hemos visto que ahora es en Texas, en Florida, porque pues por razones económicas muchas veces se tienen que mudar de Puerto Rico. He visto como personas que también de aquí pues por la incertidumbre que hay aquí pueden surgir situaciones de salud mental y que desafortunadamente pues llevan también para pues situaciones donde estas personas pues pueden cometer suicidio y yo no descuento pues esas tragedias que pasan, como aparte también de las tragedias de los transhomicidios, que son bien importantes, pero también hay otras cosas que también nos afectan a veces de iguales formas para pues afectar a nuestras vidas y nuestra salud. Y diría que sí, me fui en una tangente, perdón, pero básicamente pues hablando del 2020, por este año que era de los años más violentos, colaboré con algunas organizaciones específicamente de personas trans, intersex y personas no binarias para hacer una de las primeras demostraciones masivas en Puerto Rico para el 20 de noviembre, que internacionalmente es reconocida como el día de el National Day of Trans Remembrance, que usualmente es para reconocer a personas trans fallecidas a causa de actos violentos. Hicimos nuestra demostración frente al Capitolio, que llamamos el grito colectivo, y dimos mensajes desde las diferentes comunidades, de las hombres trans, de personas intersex y no binarias, de las mujeres trans,
Tuvimos muchas aliadas de diferentes organizaciones como Amnistía Internacional, como la Colectiva y como la Coalición de 8 de Marzo para apoyarnos durante ese evento y para resaltar sobre las diferentes violencias que estábamos pasando ese día y definitivamente pues era un momento como que pues estábamos teniendo ya más exposición ante la sociedad sobre los problemas porque ya yo estoy segura y yo he buscado información a través de archivos del Nuevo Día y del Vocero que han habido muchos transfeminicidios anteriormente, pero muchos tampoco pues se reportan o a veces se reportan erróneamente, reportan tal vez asesinaron un hombre vestido con falda y no ni les identifican, o si les identifican con sus nombres de nacidos, muertos, que no son los nombres con que se identificaban. Y reconocer que pues ya estos asesinatos hay que nombrarlos como lo que son, que hasta hoy en día, a mi entender, la policía de Puerto Rico pues no reconoce muchos de estos asesinatos, todavía los identifican erróneamente, que eso fue una de las luchas que estábamos peleando más, que pedir justicia, porque aunque muchas de nosotros, de las personas de la comunidad, diría que nos consideramos pues abolicionistas, reconocemos la importancia de nombrar estos crímenes lo que son y de buscar justicia para buscar personas responsables para que estas cosas no se repitan. No buscamos venganza, simplemente pues buscamos justicia. Y definitivamente pues veía como este cambio así de generacional que estaba pasando versus cuando a principios del 2010 pues sí ocurrieron también varios asesinatos de personas trans, pero se reportaban de diferentes formas, más como bochinches y escándalos y de estas personas de hombres vestidos de mujeres, y ahora ya con cierta forma más respeto entre los noticieros y entre los medios locales. Como parte de la sociedad necesitamos que las instituciones que nos protegen o que están presentes para tener cierto control en nuestro diario vivir reconozcan la diversidad que existe en nuestro país. Y muy de acuerdo contigo, lo estaba pensando mientras hablaba y lo mencionaste, ¿no? De que muchas veces no se reconocen porque no está en su definición o cómo le gustan, o la manera en que se pasa el sistema, se reconoce o pasa como una estadística, pues deciden ni siquiera contarlo porque ellos pues no, la institución no reconoce esta diversidad, y hay que hacer estas luchas porque existen estas personas y necesitan, como tú bien dices, que se les que la justicia, que se le haga justicia y proteger a toda la comunidad de estos actos tan violentos que las vulnerabilizan mucho más. La forma. ¿Cuál fue su experiencia como mujer trabajando en estas organizaciones y si fue difícil para ti como mujer? Pues mi experiencia trabajando en organizaciones, por lo menos al principio, para el 2019 cuando empezaba a integrarme, yo diría que la sombría queer fue bastante cómodo, súper placentero, era un corillo de amistades haciendo trabajo juntos donde todos nos disfrutábamos lo que estábamos haciendo y estábamos felices de ese trabajo. Sí, al unirme yo a la Coalición 8 de Marzo y a involucrarme en un grupo pues más tradicionalmente feminista, tal vez todavía no transfeminista, sí hubo mucho temor, hubo a veces al principio pues de ocasional misgendering, de que no se a veces respetaban pronombres, que igual veía que a veces muchas personas que trataban de invitar a los espacios no binarios se les hacía difícil estar en esos espacios porque las personas al principio pues no se acostumbraban a usar el lenguaje neutral de ella para referirse a estas personas. Y yo reconozco que también tengo el privilegio de que pues yo principalmente, aunque uso los pronombres ella, yo no tengo problema con ella porque para mí ella es eso acá para todo el mundo, que es algo que tratamos de enseñar en la sombría queer, igual que todes, no hay que decir todas, todos y todes, ya todes se supone que sea todo el mundo, aunque sí se puede reconocer que pues alguien puede tener preferencia hacia un pronombre a otro, eso lo respetamos también, pero sí, los grupos feministas, la mayoría, algunos estaban mucho mejor que otros, yo diría, no estaban todavía ahí, y era
era difícil, a veces yo me quería salir de ese espacio porque eran sumamente como que incómodos, pero seguía ahí porque pues sabía la importancia de seguir estando ahí, sabía que si yo no lo hacía no sabía quién más iba a hacer ese trabajo, y de poder como que implementar ese lenguaje inclusivo, esas enseñanzas ahí. Estoy feliz que ahora ya pues definitivamente ha cambiado, son mucho más aceptables, entre ellas mismas a veces se corrigen, ya no tengo que estar yo corrigiéndoles a veces, y han aprendido mucho. No digo que son perfectas, porque todavía diría que entre espacios feministas hay algunas que tal vez tienen que seguir aprendiendo un poquito más sobre las diferencias entre personas de la comunidad, en aplicar mejor el lenguaje inclusivo. Admito que también a veces pueden haber problemas de racismo, capacitismo en muchos de estos espacios, que pues eso en el tiempo yo espero que se puedan ir trabajando, porque al fin y al cabo muchos tenemos los mismos goles en mente para buscar equidad para todos. Simplemente que pues venimos de diferentes experiencias y tenemos pues la falta de conocimiento de cómo estas diferentes experiencias nos pueden llevar a diferentes reacciones y a veces crear microagresiones entre todos. Mark, me gustaría ahora que me hablara un poco más sobre la Sombrilla Queer. Pues la Sombrilla Queer es una organización que fundamos en el 2018. Fue fundada por Inaru de la Fuente y Sora Ferry, dos personas trans, queer, no binarias, negras, para básicamente fomentar educación sobre las perspectivas de las personas no binarias y trans a través de la isla, a través de talleres, material educativo, podcasts, entrevistas por video y audio, y hemos también a través de los años pues expandido eso para poder ser un servicio de apoyo para las personas trans, queer y no binarias de la comunidad, para diferentes servicios que puedan necesitar o enlaces que podamos ayudarles. Crear actividades para gente de la comunidad, no solamente educar a personas fuera de la comunidad, sino también internamente a personas de la comunidad, y también principalmente, por lo menos de parte mía, trabajar como portavocía para estos que estamos abogando desde la Sombrilla Queer, de los derechos de las personas trans, queer y no binarias. Yo he servido como portavoz a través de diferentes organizaciones para hablar sobre estos derechos e integrarlos en espacios feministas en Puerto Rico. Pues Mariel, quiero darte muchas gracias por participar de este proyecto, por aceptar. Quiero también agradecer por tu compromiso en esta lucha y por estar aquí.